Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de la 92.1 FM. Qué buena cómo se encuentran el día de hoy. Damos inicio a nuestro programa de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Hoy miércoles 22 de julio. Muy contenta de estar aquí. Nosotras tres y todo el equipo que hay detrás de nosotros, porque son muchas personas que están en este momento detrás, que ustedes no ven, pero que hacen posible que este programa salga al aire, que sea una transmisión en directo, que podamos seguir comunicándonos con ustedes, sacando este programa. Recuerden que pueden escribirnos a través de los diferentes medios de comunicación de chat con sus preguntas e inquietudes. En este momento estamos con nuestro canal. Salimos por dos canales. Aprendiendo Biblia sin Religión, que es el canal de la Corporación Aprendiendo Biblia, y también de Leven Radio. Leven es la emisora de la corporación, es una emisora online y sale por los dos canales. Ahí queda guardado, grabado, para que también ustedes luego lo puedan compartir, puedan nutrir a otras personas con esta buena palabra que estamos hablando aquí en Qué Buena 92.1. Le doy la bienvenida a Albanuri y a la doctora Vilma. Antes de que ellas empiecen a saludar, les recuerdo a nuestros oyentes que venimos hablando de la revelación especial del Dios que habla en la Biblia, y cómo nos dice él que en estos últimos tiempos la revelación especial ha sido por medio del Señor Jesucristo. Y veníamos hablando de que Él nos redimió, que era redimirnos, de que nos redimió. Hoy vamos a hablar de otro tema también, de esa revelación que el Señor Jesucristo hizo Él con su vida y con su muerte en la cruz por nosotros los seres humanos. Así que tomen sus apuntes, saquen su papel y su lápiz, su Biblia, tengan la lista. Y un saludo para todos. Albanuri, muy buenas tardes. Hola Paula, muy buenas tardes para ti. A tiempo me cogiste, ya terminé con todas mis listas de contacto. Tengo muchísimas y espero que ustedes también tengan las listas de ustedes para que cada día que tenemos un programa de la corporación puedan enviar a todos los contactos para que reciban esta vida, este amor de parte de nuestro Creador, de nuestro Dios que se revela al ser humano. Así que todos listos porque yo ya les envié el enlace, ahora la tarea la hacen ustedes. Y recuerden que estamos en dos números celulares para que puedan comunicarse con nosotros, al 317-210-0419 y al 310-436-9254. Así que muy atentos al programa de hoy. Doctora Vilma, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes y a los que nos están viendo, y que en un tiempo posterior de ustedes también van a escuchar y a compartir este programa. Entonces, no solamente los que están ahora en directo, sino a todas las personas que después les enviemos este programa y compartamos este programa con muchas personas a lo largo del tiempo. Está ahí ya ubicado en internet, y entonces lo podemos utilizar en cualquier momento. Le damos también muchas gracias a todos los oyentes y a todas las personas que comparten y colaboran, no solamente con nosotros, sino con todas las personas que en este momento están necesitando escuchar esta buena palabra, están necesitando conocer a este Dios que nos creó, que está pendiente de nosotros, que nos salvó, que nos redimió, que está por nosotros. Es muy importante que la humanidad conozca que este Dios no los ha abandonado, nunca nos ha abandonado a ninguna persona, y que es un Dios todopoderoso que está a favor de cada uno de nosotros, que está preocupado por cada uno de nosotros, que está trabajando a favor por cada uno de nosotros, de todas las personas humanas que en este momento están sobre la tierra, las que están naciendo, y hablándoles palabras de vida, dándoles vida y queriendo establecer una relación con cada ser humano. Esta decisión ya la tomó este Dios. Él tomó la decisión de mantener y relacionarse con cada ser humano con nombre propio, en su tiempo, en su sitio, en cada condición en que estemos. Y nosotros también tenemos que tomar la decisión, y el objetivo de nosotros es que cada uno de nosotros tome la decisión de relacionarse objetivamente y en verdad con este Dios. Este Dios ha dicho que de muchas formas se ha revelado. Y a veces hablamos este Dios y nos estamos refiriendo a una naturaleza.
porque este Dios tiene 3 personas, es de naturaleza espiritual. La naturaleza de Dios es espiritual, no creado. Él no es una criatura, ni ellos son una criatura. Ya nos hemos acostumbrado tanto a expresarnos a este Dios como si fuera una sola persona. No es una sola persona. Esta naturaleza espiritual divina la tienen 3 personas, a los que conocemos y se nos ha revelado como el Padre, por medio del Señor Jesucristo, al que conocemos como el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, y al que conocemos como el Espíritu Santo. Entonces son 3 personas que tienen la misma naturaleza. Y no es difícil, que mucha gente me dice, ay, Vilma, eso tan complicado, eso tan difícil. Ahora mismo ustedes, los que nos están escuchando y viendo por YouTube, están viendo 3 personas humanas. 3 personas que tenemos la misma naturaleza humana. Entonces somos personas humanas, pero vea que cada uno de nosotros tenemos un diferente nombre y aunque fuéramos tocayas, cada uno somos un físico diferente, una voz, un tono de voz diferente, aunque estamos hablando las 3 español. Y tenemos la misma humanidad aquí, gracias al Señor. Las 3 tenemos un par de ojos, pero miren los ojos de Albanuri, miren los ojos de Paula, miren los ojos míos, a veces todos muy diferentes. El carácter de cada uno de nosotros teniendo la misma naturaleza, el carácter, la forma de expresarnos, la forma de pensar, la forma de actuar, cada uno es único, es muy particular. Entonces así pasa con este Dios. Dios es naturaleza, naturaleza no creada, una naturaleza espiritual que tiene unas características especiales, así como la naturaleza humana tiene unas características especiales que nos diferencian de las otras criaturas o de las otras personas o de los otros seres. Supongamos, nosotros no tenemos naturaleza de hipopótamo, aunque yo con esta gordura a veces tenga como la gordura del hipopótamo, pero no tengo la naturaleza, no tengo la naturaleza del hipopótamo. Entonces no tengo muchas características del hipopótamo, porque no tengo la misma naturaleza. Pero cuando ustedes conozcan a los hipopótamos, que son, yo pensaba que eran unos animales muy mansos, pero son unos animales muy violentos y muy peligrosos. Entonces, cada hipopótamo es diferente al otro hipopótamo. De pronto ustedes consiguen hipopótamos mansos y alguno me va a decir, Vilma, no digas eso de que los hipopótamos son violentos. Yo tengo aquí en mi casa un hipopótamo en el lago, en el terreno que tengo, y si tuvieran lo mansos que son. Entonces es ese hipopótamo en particular, pero su naturaleza es la misma de todos los hipopótamos. Así como nosotros. Estamos aquí 3 personas con la misma naturaleza, pero como personas diferentes, únicas, con un carácter. Entonces, estos programas es para especialmente conocer cómo Él se ha revelado, y cada uno se ha revelado, así como nosotros nos hemos mostrado, y nos estamos mostrando y ustedes nos están conociendo a cada uno de nosotros, y en la medida en que nosotros nos relacionamos con ustedes y ustedes se relacionan con nosotros, aún ni en forma presencial, sino a través de estos medios, ustedes nos van conociendo en la medida en que nosotros nos demos a conocer. Y nosotros los vamos conociendo a ustedes en la medida en que ustedes se dejen a conocer. ¿Y cómo se pueden dar a conocer? Escribiéndonos por el chat, llamándonos por teléfono o grabándonos un programa y diciendo, vean, nosotros, yo soy tal oyente y estoy conociéndolos a ustedes y aún queremos hacer una relación ya personal con cada uno. Eso es diferente. Entonces, este Dios de muchas formas y por muchos medios se ha manifestado. Y su última manifestación clara, objetiva, ha sido con la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se hizo hombre y habitó entre nosotros y tiene nuestra naturaleza. Tiene la naturaleza de Dios, pero no son 2 personas, es una sola persona. Esta persona de naturaleza divina se hizo humano. Y entonces también tiene nuestra naturaleza, pero es una sola persona,
el Señor Jesucristo. El Padre no tiene naturaleza humana. Aunque nosotros lo dibujemos con naturaleza humana, no tiene naturaleza humana. Su naturaleza es espiritual divina. El Espíritu Santo tampoco tiene naturaleza, ni se parece a alguna naturaleza material, ni humana, ni de animal, ni de nada, ni de un ojo, ni un tercer ojo, ni nada de esas cosas que representan a estas personas de la deidad. ¿Cómo nos pueden ustedes nosotros representar a nosotras tres? Nosotros somos la representación de cada uno de nosotros. ¿Comprende? Nosotros somos la representación. Ustedes no pueden tomarle una foto a Paula y decir, este es la doctora Vilma. No, eso no es cierto, eso es una mentira. ¿Comprende? Aunque tengamos la misma naturaleza humana, aunque las dos y las tres seamos mujeres, miren que somos diferentes en nuestro aspecto físico, en nuestro carácter, en nuestro tono de voz, en nuestro comportamiento, en nuestras opiniones, en la forma de expresarnos y de actuar. Somos diferentes teniendo la misma naturaleza. Entonces, este Dios se ha revelado, cada uno. El Padre se ha revelado, el Señor Jesucristo se ha dado a conocer, el Espíritu Santo se ha dado a conocer en forma objetiva, en forma clara. Y mucha de la seguridad que tenemos en este conocimiento de este Dios es su palabra escrita, porque ellos no se van a contradecir. Entonces es sumamente importante conocer y conocerlo en su revelación de su palabra escrita. Porque cuando ya tengamos las experiencias por otro medio, tenemos que atenernos a su palabra escrita. Si algo se me revela, no, que el Espíritu Santo me está revelando tal cosa y contradice algo escrito en este texto, que él ya lo reveló y lo dejó escrito en este texto, no procede del Espíritu Santo. No procede del Espíritu Santo. No, que el Padre me reveló tal cosa y los ángeles me revelaron tal cosa, pero si eso contradice algo acerca de los ángeles que está aquí escrito, es una mentira. No es cierto. Y no procede de este Dios, aunque nosotros le pongamos el nombre de este Dios. Alguien puede decir, no, esto me lo dijo la doctora Vilma, pero cuando se encuentra conmigo y le dice, no lo dije, pero lo dijo en forma igualita a ti, te describió a ti, habló con tus mismas palabras y contradice algo de lo mío, no procede de mí. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Y en esta serie de programas que tenemos en esta hora y con estas dos emisoras y estas dos emisiones en alianza de Qué Buena con Leven Radio, estamos hablando, conociendo aquí en su texto escrito cómo se ha revelado, qué características tiene cada uno y cómo podemos relacionarnos en verdad con la revelación de cada uno. Para yo relacionarme con ustedes tengo que ser yo. Y para ustedes relacionarse conmigo tienen que relacionarse conmigo. Con mis características, con lo que yo soy y lo que yo he revelado de mí a ustedes. Entonces tenemos que relacionarnos con este Dios, con lo que Él ha revelado de Él. Y lo primero que estamos aquí aclarando, que Él se ha revelado, que hay un Padre, que es Dios, que hay un Señor Jesucristo, que es Dios, que se hizo hombre, y hay un Espíritu Santo, que también es Dios, y también se ha revelado como persona espiritual, con naturaleza de la deidad, y que no son criaturas. Como Dios, ninguno es criatura, ni el Señor Jesucristo, porque nadie creó al Señor Jesucristo. Él tomó la naturaleza humana, siendo Dios. Él no fue creado, ni aún su naturaleza. Él tomó la naturaleza humana que ya había sido creada por ellos. Entonces, siempre ajustemos, a veces nos da muy difícil
ajustar y decir, vea, estamos hablando de este Dios, pero ¿cuál de las tres personas de este Dios estamos hablando? Entonces estamos conociendo las características de esta naturaleza y a nivel personal, y tenemos que ir distinguiendo en el Antiguo Testamento quién está hablando, quién se está revelando. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién se está revelando? Tenemos que saber por el contexto quién se está revelando. Y en estos programas estamos hablando de personas del pueblo de Israel, que él se le está revelando en forma personal y haciendo una relación con varias personas, que las dejó aquí escritas esa relación. Pero resulta que el Padre es el Dios del pueblo de Israel. Es el Padre del pueblo de Israel. Pero en Cristo, el Padre decidió, ese mismo Padre, que es el Padre del pueblo de Israel y que es el Dios del pueblo de Israel, ese mismo Padre, esa misma persona, que es el Dios del pueblo de Israel, ha adoptado como hijos a todas las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo y que estamos en Cristo. Entonces, el pueblo de Israel tiene el mismo Padre y el mismo Dios que nosotros, los que hemos creído en este Señor Jesucristo y estamos en el Señor Jesucristo y compartimos el mismo Padre. Con diferentes madres, como dicen por ahí. Somos hermanos porque tenemos el mismo Padre, pero diferentes madres. Doctora, o sea que Eso es muy importante. o sea que esa revelación del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, hizo que nosotros pudiéramos relacionarnos inclusive con cada uno de la persona de la deidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. Ajá. O sea, como dicen por ahí, con una sola cosita nos favoreció en muchas cosas. Hicimos carambola con una sola ola. Moñona, como dicen por ahí también. Moñona, con una sola ola tumbamos. Él tuvo como dice uno, esa acción de reconciliarnos con los tres, Ajá. llevarnos a... Fue el que nos reconcilió con los tres, ¿no? Entonces, hemos hablado en programas pasados de esta relación que estableció con Moisés. Y hoy estamos hablando de también hemos hablado de la relación con Josué, pero hoy estamos hablando de que no solamente nos reconcilió con el Padre, sino que también nos redimió, y ya habremos hablado de lo que es la redención por medio de su revelación en Cristo. Y hoy vamos a hablar de otro logro, otro beneficio que nos consiguió el Señor Jesucristo, y es la justicia de Dios. Hoy vamos a hablar de la justicia de Dios y vamos a ver qué es eso de la justicia de Dios. Y vamos a empezar con algo muy importante. Primero, a saber qué es justicia. Y cuando tenemos la palabra justicia en español o en inglés, o esa cosa, ¿a qué se refiere esta palabra en el lenguaje humano? Recuerden que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo antiguo y arameo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, vamos a ver en griego y en el Antiguo Testamento, en hebreo, qué significa justicia, qué es justo, qué es justicia. Entonces, ahí ya vemos que es una actuación, es un hacer. ¿Comprende? La justicia no es algo así como idealista, como allá como en las ideas. Es un actuar, es un hacer, es aplicar justicia, hacer justicia, actuar en justicia. ¿Comprende? Entonces, esta palabra justicia se refiere a esta actuación correcta, a esta, de acuerdo a unos parámetros, ¿comprende? Acuerdo a un contexto, que es hacer justicia,
Y entonces siempre hacer justicia se refiere a decretar que un actuar fue correcto, que un actuar fue inocente, que un actuar fue al derecho, ¿no? Que no fue un actuar en donde violó algunos derechos y algunas condiciones de la persona, de no hacerle daño al otro, de no hacer una actuación dañina. Y entonces, de acuerdo a los contextos, se puede asimilar el contexto de justicia. ¿Y quién declara que esa actuación es justa? ¿De dónde sacamos la referencia de lo que es justo? La humanidad toda la vida se ha ocupado de esto. Y entonces ha creado ciertas instancias para que todos sepamos cómo actuar correctamente. Entonces, la justicia, porque también ahí está la etiqueta, los protocolos para actuar correctamente, están los reglamentos de las empresas para actuar correctamente. Pero aquí se refiere, ese es actuar correctamente sin hacerle daño a nadie, sin perjudicar a nadie, en donde esta persona es transparente, inocente, no responsable de esa actuación, ¿comprende? Es como declarar inocente. No sé si de pronto ustedes me ayudan para poder expresar, y de acuerdo al contexto, que es ser justo y actuar en justicia, o declararlo a uno justo, declararlo a uno inocente con referente a qué. Entonces, no sé si alguno de ustedes puede expresarse. También están abierto el chat para los oyentes que también pueden comunicar y para que expresar. nos manden. Nos manden. Exactamente, y también aprovecho para decirle a nuestros oyentes que si en este momento nos están escuchando mal a través de YouTube, por favor nos avisen a través del chat o de alguno de los WhatsApp para poder verificar. Están abiertos los chats para sus inquietudes y sus preguntas también. Entonces, Bueno, doctora, en uno de los diccionarios que se encuentran sobre la palabra justificar como término jurídico, podemos encontrar que significa absolver, declarar justo, proporcionar una sentencia a favor en un juicio de alguien, como a favor de alguien, y de esa manera declararlo como inocente de algo, en su actuar, inocente ante algo. Y también se utiliza mucho como un sinónimo la palabra rectitud. Entonces, miren que de acuerdo al contexto, pero en general tiene un significado que se refiere a un actuar, a un hacer lo correcto, actuar correctamente, decir la verdad, actuar lo correcto, ¿comprende? Andar en verdad, es andar en justicia. Pero vamos a ver algo muy interesante que el Señor Jesucristo dice, que para entrar en el reino de los cielos se tiene que tener una especial justicia. No cualquier justicia, no cualquier actuar correctamente. Entonces, vamos a leer ese pasaje donde él está hablando con los fariseos. Los fariseos, tengo que darles el contexto. Los fariseos son obedientes. Había fariseos mentirosos y había fariseos correctos. ¿Comprende? Que obedecían los 613 mandamientos que tenía la ley. Entonces ellos tenían con referencia a la ley una justicia. Ellos eran declarados justos porque obedecían a esta ley de Dios. Porque obedecían los 613 mandamientos, como pasaba con Pablo, que era irreprensible, era justo ante la ley de Dios, ante esos 613 mandamientos. Pero vamos a ver lo que le pasa a Pablo cuando conoce esta situación que Dios está revelando por medio del Señor Jesucristo. Y entonces Pablo se encuentra que
aunque él es justo ante la ley, no es justo ante Dios. Figuren eso. Ujú. Entonces ahí él se tuvo que confrontar y él tuvo que decidir ante la ley, él cumpliendo los 613 mandamientos, porque no son solo 10, son 613, la ley de Dios, dada por Moisés, dada por medio de Moisés. En estos 613 mandamientos, el que los cumplía todo y obedecía todo, ante Dios no era justo. Ante Dios no era justo. Era justo ante la ley y ante los hombres. Porque la ley no fue dada para justificarnos. La ley no fue dada para justificarnos. En cambio, el Señor Jesucristo sí fue dado para justificarnos ante Dios. Entonces ahí hay una gran diferencia. La ley no fue dada para justificarnos ante Dios. Al contrario, la ley fue dada para que nosotros reconociéramos que éramos injustos ante Dios, que éramos pecadores. Aunque obedeciéramos toda la ley, y sigue siendo hasta el día de hoy, no ha cambiado el objetivo de la ley. No ha cambiado. Justificarnos ante Dios no puede ser por medio de la ley. No puede ser por medio de las obras, sean buenas o malas. ¿Por qué? Porque todo ser humano nace muerto, nace pecador. Entonces muchas personas dicen, entonces ¿para qué dio esa ley? Y dice muy claramente, yo di esa ley para que el ser humano comprendiera que era injusto ante mí. No era inocente, no era recto. Había nacido pecador. Había nacido muerto, sin vida, esclavo del pecado, del mundo, de las tinieblas. Para allá en una parte dice, ustedes son hijos, todos hijos del diablo. Y mentirosos todos, porque él es mentiroso y les enseñó a mentir. Entonces es muy diferente. Y eso lo encontramos que lo ha expresado muy bien. Por ahí tenemos varios programas de ¿para qué es la ley de Dios? Dada por Moisés. Por medio de Moisés, ¿no es? Para que entendiéramos que éramos injustos ante Dios, que éramos enemigos de Dios, que éramos pecadores, que estábamos sin vida y condenados. Nacemos condenados, no tenemos una sentencia de absolución, sino una sentencia de condenación. Y ahí una de las definiciones de declarar justicia es dar una sentencia y dada por un juez. Doctora, o sea que la justicia no está relacionada con las acciones, es como una condición. No, es actuar correctamente, de acuerdo a unos parámetros. ¿Comprende? Es actuar correctamente de acuerdo a unos parámetros. Pero si yo nazco injusto, cualquier obra que yo haga es injusta. Okay. Cualquier cosa que yo haga es injusta, porque yo soy injusto. Yo soy injusto. ¿Y cómo puedo yo actuar justamente si soy injusto? Es mucho más, es mucho de mucho más alcance. Miren lo que le decía el Señor Jesucristo a los fariseos y a los fariseos cumplidores de la ley, como a un Pablo, comprende, cumplidor de la ley. Silvia, y ella va a tomar Se está escuchando a alguien ahí hablando. Entonces, Albanuri, léenos él. Sí, Doc. Eso está en Mateo, ya te digo, Mateo 5:20. Dice,
Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Figúrense. Imagínate. Ah, Si se supone que ese es el parámetro que ellos están siguiendo. perdón. Ajá. Y ante la ley y ante los hombres, ellos tenían una justicia. Dios no está negando que tienen una justicia, pero tienen una justicia ante la ley. Pero para entrar en el reino de los cielos, tengo que tener una justicia superior y diferente a la ley. Nadie con las obras de la ley entra al reino de los cielos. Y por ahí hay muchas doctrinas que dicen que si tú te portas bien, si tú haces estas obras, si tú actúas correctamente, tienes entrada en el reino de los cielos. No es cierto de parte de este Dios. Será cierto para esa doctrina, pero como esas doctrinas no son los que están en el reino de los cielos, ni son la entrada al reino de los cielos, ni las religiones son la entrada al reino de los cielos, ni esas doctrinas no bíblicas que contradicen, porque en el reino de los cielos está este Dios. Está el Padre, está el Señor Jesucristo y está el Espíritu Santo. Y ellos han determinado que el Señor Jesucristo es la puerta de entrada, pero que para entrar tiene que tener una justicia diferente a la de la ley. Tienen que haber sido declarados justos no por la ley, sino por un juez del reino de los cielos. Sentencia de inocencia, sentencia de absolución, sentencia de no condenación. Eso es muy diferente. Entonces miren en Romanos 1, creo que 18 dice, ahora aparte de la ley, siempre ha sido así, vamos a ver, aparte de la ley, quienes han tenido y tienen entrada al reino de los cielos y son declarados justos. Alguien tiene que declararlo justo, ¿no es? Entonces, ¿qué dice en Romanos 1:18? Ya por las obras de la ley y por la justicia de la ley, tenemos cierta reputación de justo y es legal, ¿comprende? Y es jurídico y es social. Yo no he robado, yo no he matado, tengo una justicia. No tengo una sentencia de asesino, ni estoy condenado en ese actuar mío. Pero esa sentencia de justicia, de inocencia, de absolución, de rectitud, no es la que me permite entrar en el reino de los cielos. ¿Me explico? Me da cierta reputación y cierto prestigio aquí en esta tierra y aquí en Colombia. Porque no tengo ninguna sentencia en mi actuar de delincuente, de ilegal, de condenado. Pero esa no me sirve para entrar en el reino de los cielos, esa justicia. Sí me sirve aquí y es conveniente. Una vez una persona me dijo, entonces, entonces, ¿para qué? ¿Para qué uno se porta bien aquí? Digo, aquí es importante tener la justicia legal, social. Es importante, pero esa no es la que te sirve para entrar en el reino de los cielos. Con esa justicia no entras al reino de los cielos. Con esas actuaciones, aunque sean muy legales, aunque sean muy diplomáticas, aunque sean muy bien vistas y sean beneficiosas para ti, para la sociedad, esa justicia no te permite entrar en el reino de los cielos. Porque la justicia que me permite entrar en el reino de los cielos debe venir del reino de los cielos. Debe proceder del reino de los cielos.
Qué problema tan grave en el que hemos estado los seres humanos, tantos Es- años, toda la vida. toda la vida. Nacemos condenados, con sentencia adversa de condenación. Y con unos parámetros que uno cree que son los que lo van a justificar ante Dios. Exactamente, nos hemos inventado los parámetros del reino de los cielos. Dice que para entrar en el reino de los cielos. No, y por eso he preguntado ahorita lo de la justicia, porque uno siempre asocia que la justicia está relacionada con un buen comportamiento y por eso muchas Está personas relacionada. también tratan siempre de tener un buen comportamiento para ser justos ante Dios. Pero La la justicia se condición... refiere a un actuar correcto, a un actuar recto, a un actuar de no hacer daño, y que es avalado en el contexto donde esté. En el contexto donde esté. Pero en el contexto del reino de los cielos hay otro marco de justicia que procede del reino de los cielos. O sea, yo sí puedo estar haciendo buenas obras y un buen comportamiento socialmente, pero ante Dios, nada. Para entrar en el reino de los cielos. ¿No es? Y cuando en la Biblia habla de los justos, ¿a quién se refiere a los justos? Miren lo que estamos viendo, a los justos. Entonces yo misma no me puedo justificar ante Dios. Ya tengo una sentencia de condenación. Ya nací pecadora, ya nací injusta. Entonces, Dios ha manifestado ahí en Romanos 1, miren lo que dice en Romanos 1, creo que desde el 18. 1:18. Uh-huh. En 1:18, voy a leer desde el 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, Oiga, que son injustos. Que son injustos, de toda injusticia de los hombres. Que son injusticia, que con injusticia restringen la verdad. Sigue. Eso dice en el 1:18. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente delante de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, Entonces, siendo entendidos. Entonces, negar y decir que Dios no es el creador y que Dios no existe, eso es una injusticia. Porque Él lo ha revelado, Él lo ha manifestado, Él se dio a conocer. Entonces nosotros con mentiras estamos haciendo, la mentira es una injusticia. Porque estamos tapando la verdad, distorsionando la verdad y estamos contradiciendo la verdad. Eso es una injusticia. Ese es un actuar injusto. Porque ya ha sido revelado, ya ha sido mostrado, ya ha sido comprobado. ¿No? Pero miren ahora en Romanos 3. Creo que Romanos 3:21. Sí, señora. Dice, en el 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, figúrense. Entonces la persona me pregunta, bueno, ¿y yo cómo puedo tener una justicia mayor de los fariseos? La que Dios te dé. El que nos puede justificar es Dios. Y hacernos justos es Dios. Y declararnos y absolvernos de nuestra injusticia es Dios. Porque Dios es el que justifica. Y es el único que nos puede justificar. No nos pueden justificar las obras ante Dios y ante el reino de los cielos. Entonces,
No puedo decir, yo voy para el reino de los cielos por esto y esto y esto. Doctora, Ujú. ahí en el versículo que estaba leyendo Albanuri, donde dice que atestiguada por la ley y por los profetas, era lo que nos estabas explicando, que la ley es la que me muestra y me atestigua de que por las obras no soy No salva y no puedo, soy justa. no soy justa. Y no tengo entrada en el reino de los Y cielos. cuando dice por los profetas, es por los escritores de la Biblia. Claro, por todo Dios se reveló por medio de sus profetas y de las personas que él inspiró el Espíritu Santo. Cuando digo Dios, estoy hablando de la Escritura, del Espíritu Santo que fue el que lo inspiró. Y nos habló del Padre, nos habló de la naturaleza divina, nos habló del carácter del Padre, nos habló del carácter del Señor Jesucristo y nos habla del Señor Jesucristo y nos habla de sí mismo. El Espíritu Santo también se revela ahí. Y se revelan como tres personas diferentes con la misma naturaleza. Pero nosotros nos hemos inventado cosas diferentes y nos hemos metido en unos líos, ¿no es? Cogiendo de aquí para allá y no atendiendo a su revelación escrita, que es la palabra más segura. Y ese es el objetivo de nosotros aprendiendo Biblia con H intermedia, agarrando lo que dice el autor de este texto, que es el Espíritu Santo. Y nos ha hablado muy claro, porque nos habló en lenguaje humano, comprensible para nosotros los humanos, de realidades espirituales en lenguaje humano, con ejemplos humanos comprensibles para cada uno de nosotros. Entonces ahí nos está diciendo claramente, todos los que nacemos, estamos, como nacemos injustos, nacemos pecadores, nacemos ya en el juicio, no nos van a dar sentencia de condenación. Tenemos que ir al juicio final con alguna sentencia. Y todos los seres humanos nacemos sentenciados, condenados. Tenemos una sentencia de condenación de parte de Dios. O sea, nacimos con esa sentencia. Con esa Y sentencia. en el juicio lo que hace es como ratificar la sentencia. O Ratificar o si hubo una revocación de la sentencia. Se hubo una revocación de la sentencia y dijeron, este es inocente, este es justo, declarado justo, declarado inocente. Y se le quita la sentencia de condenación. Entonces, en Romanos 3:21 nos dice que Dios, por medio de este Señor Jesucristo, nos justificó, nos declaró justos para Él y para el reino de los cielos. Si no tenemos esa revisión y sentencia de justificación de parte de Dios, no podemos entrar en el reino de los cielos. doctora, y en ese mismo versículo que estábamos leyendo dice que esa justicia viene es por medio de la fe. ¿De la fe en qué? En el Señor En Jesucristo. Jesucristo, o sea, en creer. En creerle a Dios. En creerle a Dios. Lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. Y vamos a ver a alguien que fue justificado. Nació condenado. Nació pecador. Y siguió siendo pecador. Es un humano. Vamos a Génesis 15:6. Aquí nos encontramos con Abraham. Aquí nos encontramos con Abraham. Abraham era un idólatra. Era un caldeo. Abraham no era ningún israelita, ni ningún cristiano, ni ningún creyente en Cristo, ni nada de esas cosas. Abraham era un idólatra, era un caldeo que adoraba a la creación, adoraba a las estrellas, tenía 50,000 dioses. El ser humano, por ahí nos han enseñado de que el ser humano nació politeísta. Al ser humano no lo crearon politeísta. Lo creó este Dios. No toda esta parranda de dioses. En su pecado,
Y en su injusticia, el ser humano desechó la verdad de Dios, que él era creado por este Dios, y se inventó los 50.000 dioses. Es lo que dice en Romanos 1. Cambiaron la verdad por la mentira. Entonces ya conocemos en algún momento de la historia de la humanidad se volvió politeísta, inventando esta cantidad de dioses. Y conocemos a Abraham, que es un caldeo, idólatra, politeísta. Y este Dios, que ya estamos hablando del Padre, que el que ya conocemos como Padre, esta persona se relaciona con Abraham. Y le dice, se le muestra a Abraham, le dice quién es él, que él es su Dios, que él es su creador, que va a reconciliar a Abraham con él. Y mire lo que pasa, muy interesante con esta relación con Abraham. Abraham está necesitando un hijo. Quiere tener un hijo para ser su heredero de su riqueza. Que a la gente se le mete ese show. Entonces, y viene este Dios, conoce la necesidad de Abraham y le dice a Abraham, ve, voy a hacer de ti. La esposa de Abraham también es estéril. Él de edad avanzada, aunque los hombres pueden procrear hasta que se mueran. Entonces, si no están enfermos de alguna cosa. Le dice que le promete un hijo y que de Abraham va a ser un pueblo grande. Y que va a ser su pueblo. Que va a ser un pueblo grande y que va a ser su Dios. Y que él se va a revelar a ese pueblo grande. Que él va a ser. Los israelitas no eran un pueblo que existía por ahí y Dios los cogió. No. Él hizo un pueblo a partir de un hombre, de Abraham. No es que mucha gente viene y me pregunta, pero ¿por qué escogió a Israel? Digo, él no escogió a Israel. Él hizo a Israel. A partir de un hombre. A partir de Abraham. En la relación con Abraham. Y le dijo a Abraham, voy a ser un pueblo grande y me voy a revelar a toda la humanidad a través de mi pueblo. A través de mi pueblo. Y entonces ahí en Génesis 15:6, pero léenos desde el 1 hasta el 6. Y vamos a ver. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. En ese momento se llamaba Abraham. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Pues que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es perdón que no veo bien la letra en este momento. He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí, la palabra... esclavo. Es un esclavo. Es un esclavo, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Oigan esto. Abraham le creyó a Dios lo que Dios le estaba diciendo. Y no tenía hijos, era contra toda posibilidad. Su mujer, su esposa era estéril, de edad avanzada, él de edad avanzada. Y Dios le sale diciendo, no solamente te voy a dar un hijo, sino que voy a hacer de ti un pueblo numeroso.
contra toda posibilidad, contra toda lógica. Pero Abraham toma una decisión. Dice que Abraham le creyó a Dios. Le creyó. Eso es lo que se llama fe. Fe es creerle a Dios. Lo que Dios diga es creerle a Dios. Por eso tengo que saber, para yo tener fe, tengo que saber primero qué ha dicho Dios. Si usted no sabe qué ha dicho Dios, usted no puede tener fe. ¿Cómo le va a creer a Dios si no sabe Y lo en que cada momento del ser humano, de la historia del ser humano, él ha dicho que debe creer en cada momento. que debe creer? Y dice ahí que cuando Abraham le creyó a Dios, que es una actuación, Abraham le creyó a Dios lo que Dios le estaba diciendo, dice que Dios lo declaró justo. Lo declaró justo. Lo declaró inocente. Lo declaró correcto. Y le aplicó la justicia de Dios. Dice que le aplicó la justicia de Dios. Entonces, volvamos allá al Nuevo Testamento. Si no nos aplican y no nos meten en la justicia de Dios, no tenemos entrada al reino de los cielos y no tenemos vida. Como lo que leímos en Mateo, sí. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en su persona y su obra, en este Cristo, porque muchos están creyendo y llaman a Jesús el que no es este Cristo. Si ese Señor Jesucristo todavía está colgado en una cruz, no es este. Porque ese estuvo, pero ya no está. Y no es la cruz la que me justifica. El que me justifica es Cristo. Y por yo estar en Cristo resucitado, estoy en la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es el Señor Jesucristo. Doctora, se nos acaba el tiempo y terminamos con esta maravillosa noticia, que la justicia del ser humano y del hombre es el Señor Jesucristo. En estos tiempos que se ha revelado de esa manera. Y podíamos terminar leyendo, no siempre ha sido así. Siempre, desde los que se salvaron y declararon justo en el Antiguo Testamento, fue por Jesucristo. ¿No? Entonces, podemos terminar de leer en Se el nos 3 de acabó el enero. tiempo. Bueno, entonces seguimos en el próximo Sí, programa. porque se nos queda el versículo en el aire sin poderlo explicar ni nada, doctora, y se nos quedan confundidos los oyentes. Un abrazo para todos ustedes, gracias a todos los que nos escribieron a través de YouTube, a los que nos escuchan desde Venezuela, Guatemala, El Salvador. Un abrazo para todos, buena tarde y hasta el próximo miércoles. Chao. Hasta luego.